Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta conversación que voy a tener hoy en día sobre arte y batalla cultural, revolución cultural. Estoy con Mane Tatulian. Buenas tardes, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, Pablo? Un gusto y bueno, muy contenta de estar acá por primera vez compartiendo el espacio con vos. Muy bien, para todos los que aquellos que no la conozcan, ella ha estado ya en varias ocasiones, tanto con Agustín Laje como con Miklos Lukács. Yo recomiendo totalmente que vayan a ver esas entrevistas que son de mucho provecho intelectual. Mane, ella es diseñadora, es artista, es pensadora también. Está haciendo un máster en filosofía en este momento en España, aunque se encuentra en Argentina. Y también es autora de un libro que me parece sensacional, que lo conocí yo por la entrevista que le hizo Miklos, La singularidad radical, ensayo sobre los fenómenos singulares. Muy bien, Mane. No vamos a hablar tan específicamente sobre el libro porque yo quiero que vayan a ver esa entrevista que hiciste con Miklos, que me pareció realmente sensacional, donde ahí explicas el por qué significa la singularidad radical y demás. Pero quiero mover esta conversación en relación a lo que decía el flyer de la charla sobre la revolución cultural o en relación a la batalla cultural. ¿Cómo entiendes desde el arte, pero también desde la filosofía, desde el campo del pensamiento a la batalla cultural? ¿Qué significado le encuentras especialmente dentro de tu trabajo, tanto en el libro este de la singularidad radical, pero también en tu trabajo en general? Ujú. Muchas gracias por la pregunta, Pablo. Digamos, la cuestión de la batalla cultural, sobre todo hoy en día, ¿no? Es un fenómeno muy contemporáneo, porque claramente es algo que se da sobre todo en el siglo pasado y en el siglo que estamos hoy en día. Yo personalmente veo la batalla cultural como algo, ¿cómo te podría decir? Pero es como una lucha contra lo homogéneo, ¿no? A lo mejor desde mi punto de vista de pensamiento que no está tan digamos, incrustado en lo político, sino que tiene más que ver con lo filosófico, para mí es una resistencia al pensamiento homogéneo, ¿no? En alguna de las últimas charlas, sobre todo en este contexto, ¿no? de desafortunada pandemia, yo lo que comentaba era que el verdadero virus es el pensamiento homogéneo y la verdadera inmunidad es el pensamiento crítico, digamos. Y creo que la batalla cultural en mi opinión, tiene que ver con eso, tiene que ver con resistir a un pensamiento homogéneo que se expande como un virus y en donde uno, esa resistencia que tiene es precisamente aplicando el pensamiento crítico. Bueno, interesante porque yo di un curso hace poco aquí en mi canal de YouTube el año pasado sobre el posmodernismo y las ideologías del siglo XXI y de hecho usaba esa metáfora del virus. Son virus intelectuales, no todos los que han Exacto. surgido a partir de la posmodernidad. Ahora bien, hablas de un pensamiento homogéneo que se quiere imponer. ¿Qué características le pondrías a este pensamiento para uno saber reconocerlo? ¿Cómo una persona que nos está escuchando ahora se da cuenta, por ejemplo, de que aquí hay un peligro con esto que me quieren imponer o este modo de pensar y de actuar que de alguna manera le llega a mis hijos, me llega a mí en el trabajo, en la situación donde uno se encuentre? Ujú. Recién hablábamos de la analogía del virus, ¿no? Entonces, incluso tomando la propia analogía del virus, uno podría decir que el pensamiento homogéneo, primero que nada, que se expande de forma destructiva. Digamos, entra en todo, en este caso, los organismos sociales, ¿no? Si uno toma de nuevo la analogía, entra en los organismos sociales y realmente termina destruyendo todas las estructuras que son esenciales a esas instituciones o esas estructuras. Digamos, hoy en día vemos, lo veo yo personalmente también en el plano de la educación, cómo hay una bajada de línea, ¿no? De este virus, digamos, ideológico que entra en el campo de la educación, en donde ya no puede haber una resistencia por parte de los docentes o por parte de los alumnos porque ya hay una bajada de línea de la información que se tiene que comunicar a los alumnos o del modo que tienen los profesores de hablar con los alumnos y demás cuestiones. Después, el virus es transparente también, digamos, es que va entrando en un organismo y uno no se da cuenta cómo lo hace. Entonces, creo que esa infiltración también es muy propia del pensamiento homogéneo y es más, lo relacionaría también con el tema
del disfraz, ¿no? Esto de que el virus viene también como camuflado, ¿no? El pensamiento homogéneo viene siempre camuflado y de hecho viene camuflado siempre por el pensamiento contrario o la connotación contraria. Es decir, hablamos de diversidad, pero lo que estamos haciendo es cada vez más imponer la homogeneidad, por ejemplo. Ujú, ujú. Es interesante cómo hablas del disfraz. Sabes que en una conversación que tuve con un amigo hará cosa de un mes y medio, no por aquí, por YouTube, es una conversación personal, hablábamos de cómo, por ejemplo, muchas instituciones, incluso que uno supondría que estarían en contra de esta imposición ideológica y homogénea del pensamiento, que se opondrían y de alguna manera resistirían o serían parte de esta resistencia, están cayendo todas una tras otra en todo el proyecto, por ejemplo, poshumanistas, el proyecto de género de las Naciones Unidas, la Agenda 2030. Uno diría, ¿cómo puede ser que supuestamente instituciones que tienen gente formada, gente que piensan, hayan caído en algo así? ¿Qué es lo que posibilita una situación así? Y nosotros hablábamos de un término, a él se le había ocurrido decir, esto es como el contrabando, decía, el contrabando, cuando un carro, y yo justo acababa de venir de México, había estado en Mexicali, en Tijuana, y obviamente que uno estando ahí, no me estoy yendo de tema, pero para que entiendan lo que quiero decir, en Tijuana, en Mexicali, es un secreto a voces dónde están los túneles, dónde pasan los narcos, cómo pasan la droga. Es impresionante. Yo estuve ahí solamente 3, 4 días, todo el mundo te empieza a contar de cómo funciona el mecanismo. Y una cosa que pasa mucho en la frontera de los Estados Unidos con México es que uno puede estar pasando todo el tiempo para trabajar y te ponen droga con un imán, por ejemplo. Y uno ni sabe siquiera que está metiendo algo dentro de un país o de otro. Y eso es muchas veces lo que está pasando con el pensamiento homogéneo, el sentido del contrabando ideológico. Te venden algo como bueno, nombrabas la palabra diversidad, pero podríamos hablar acerca del medio ambiente, de cuidar los árboles, la naturaleza, pero sin embargo debajo de eso hay un contrabando ideológico de nociones y de términos y palabras que en definitiva no vienen a conservar, y aquí viene el tema, no vienen a conservar, sino que vienen a destruir y reconstruir absolutamente todo. Y ahí está la clave, a ver cómo vamos a hacer para identificar esas nociones que son producto del contrabando ideológico en muchísimas de nuestras instituciones o incluso planes de gobierno, la Agenda 2030 y tantas otras cosas, ¿no? Totalmente, sí, 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 totalmente de acuerdo. Y además creo que parte del pensamiento crítico tiene que ver con no solamente identificar que estas pueden ser situaciones que están infiltradas, sino también tener la capacidad de interconectar los hechos, porque creo que un problema fundamental que estamos teniendo en nuestras sociedades es que todo lo que sucede se percibe como si estuviera inconexo, ¿no? Es decir, hay un virus por un lado, después hay ciertas agendas, después hay cierta ideología de género, después hay cierta desestabilización de la economía, pero no estamos teniendo la capacidad de poder unir todas estas cuestiones y darnos cuenta que en realidad hay un relato que une todo esto y que hay un objetivo clave en todo esto y que en realidad desde todos los caminos, ¿no?, de las sociedades están tratando de moldear esto que siempre en el lenguaje común llamamos el pensamiento único. ¿Y cómo harías, Mane, por ejemplo, cuando a partir de tu trabajo comienzas a atar cabos, como se dice en el lenguaje común, comienzas a relacionar de que sí, que ciertamente hay una agenda, aquí se manifiesta de esta manera, de otra, pero la acusación más común que yo me he encontrado de aquellos incluso que quieren tapar esto es la de conspiración. Eso es una teoría de la conspiración, por ejemplo. O estás conspirando, estás delirando, te ponen el gorro de papel metálico inmediatamente para tratar de alguna manera callarte en tu pensamiento crítico, en tu razonamiento, que el ser humano tiene esa capacidad de ver las cosas que hay de fondo, ¿no? Exacto. A ver, yo esto incluso lo he tratado digamos, bastante seguido con otros pensadores que también están teniendo el mismo problema, y es que la primera catalogación cuando uno se sale del relato oficial es eso es una teoría conspirativa. Y creo que eso es un mecanismo de opinión pública, digamos, de manipulación muy eficaz de opinión pública, que automáticamente deslegitimiza. Porque uno cuando lo llaman
conspiracionista, perdón, o no sé, estás inmerso en una teoría conspirativa, automáticamente ya perdés, digamos, la legitimidad, ¿no? Perdés la credibilidad. Entonces, esto se transformó realmente en una herramienta muy importante que tienen aquellos que manejan la narrativa oficial, ¿no? Digamos, aquello que pasa por los medios masivos de comunicación. Entonces, realmente se ha vuelto muy difícil poder salir, ¿no? de esta lógica, porque uno se ve en esa situación constante de tener que traer argumentos, traer ejemplos, traer evidencias, pero cuando ellos, por ejemplo, plantean algo como un hecho, no plantean las mismas evidencias o no plantean las mismas argumentaciones. Entonces, Claro. realmente ahí uno se da cuenta que hay un discurso que es el que atraviesa todos los medios de comunicación masivas y cómo estos mecanismos son al final incluso mecanismos de represión que hace la misma gente. Ni siquiera ya los hace el poder. Esto es un poco como el panóptico que describía Foucault, en donde hay un momento en donde ya los prisioneros se autovigilan, ¿no? Es decir, o incluso como en Orwell, cuando ellos se autovigilaban para no llevar a cabo esos crímenes de pensamiento. Bueno, creo que llegamos a un punto en donde ya la misma gente, a sus cercanos, una vez que ellos expresan este tipo de teorías o este tipo de perspectivas, ya la gente misma es la que cataloga a los iguales como estás inmerso en una teoría conspirativa. Ujú. Entonces creo que ese es realmente un obstáculo muy importante y muy difícil de sobrellevar porque es un elemento fundamental en lo que es la opinión pública. Así es, y eso también hace notar que no solamente aquí estamos siendo víctimas o sujetos de un ejercicio de biopolítica, como decía Foucault, ¿no? Con todo lo del panóptico, sino también y especialmente un ejercicio de psicopolítica. Porque yo veo que hoy en día, en definitiva, en la Argentina, vamos a poner algunos ejemplos claros, porque para que no nos acusen de conspiranoicos, en la ciudad de Rosario, si una persona quiere sacar la licencia de conducir, tiene que hacer todo un curso de adoctrinamiento de género que no tiene absolutamente nada que ver con las reglas viales y la educación vial. Es decir, se usa de eso como un instrumento para adoctrinar a la persona. Y una persona que tenga sentido común, que sea racional, que se mueva por cuestiones objetivas, obviamente que va a reaccionar y va a decir, lo que me están imponiendo es una mentira. Ustedes me están queriendo doblegar para poder obtener una cosa que no tiene nada que ver con eso. Y entonces, ¿a qué voy con esto? Que hoy en día muchas veces las personas pueden reaccionar, como en ese caso que acabo de poner, pero muchas personas tal vez para mantener su trabajo, su posición, su plaza de enseñanza en una escuela, en una universidad, la situación que sea, muchas veces las personas mismas terminan eligiendo el conformarse a esa ideología que se quiere imponer, ¿no? Es, como decías, ¿no? Ya no hace falta que sea el Estado el que venga y me fuerce a consentir tal cosa o a pensar tal cosa, sino que yo mismo me abrazo y me conformo para no quedar fuera de ese ambiente social. Y ese es el peligro más grande, yo creo que veo en todo esto, porque es la persona Ujú. misma la que está abrazando su propio castigo, ¿no? Totalmente. Y aparte, incluso si uno lo piensa, hay como tres categorías de gente, si uno lo quiere poner así, digamos. Están aquellos que, digamos, los que sin dudar y sin ningún cuestionamiento ejecutan este tipo de órdenes, digamos, porque o creen en el Estado, o creen en el poder, o no detectan ningún tipo de imposición de pensamiento homogéneo ni otras cuestiones. Después está la otra categoría que vos muy bien mencionaste, la gente que a lo mejor tiene alguna idea de que hay algo sucediendo que no está bien, pero termina cediendo, ¿no? Por una cuestión de aceptación o por una cuestión de, como decías vos, no perder su trabajo, entre otras cuestiones. Esta masa de gente es esencial o se vio mucho en lo que fue la pandemia, en lo que es la pandemia, digamos. Toda la Ujú. gente que se ha vacunado, ¿no? Incluso varias dosis, tan solo por no perder su trabajo o no ser, digamos, excluidos de su grupo social cercano. Y el tercer grupo de gente es aquel que directamente ni lo pone en cuestión, ¿no? Lo rechaza, se resiste, digamos, ni siquiera se cuestiona al respecto. Entonces, creo que la idea sería o trabajar sobre el segundo grupo, ¿no? Para que esta gente que al menos está detectando algo o que tiene una cierta sensación pueda realmente tener el valor de convertirse en el tercer grupo, es decir, el grupo que se resiste.
¿no? Con todos estos mecanismos de inmunidad que, bueno, son bastante complicados hoy en día, pero que, en mi opinión, siempre tienen una solución. Y además esto, y hago un pequeño paréntesis, yo siempre hablo como de esta libertad que en realidad tiene el pensamiento, ¿no? Digamos, y siempre doy este ejemplo tan simple y tan mundano, que es que uno puede pensar durante todo un día o durante toda una semana que va a llevar a cabo una acción, que va a hacer algo, pero en el momento puede cambiar de opinión, en el momento que lo va a hacer, digamos, siempre tiene esa posibilidad de revertir. Entonces digo, el pensamiento es negatividad en ese sentido, ¿no? Está constantemente generando formas nuevas, está constantemente, digamos, negándose en contra de lo real, ¿no? Entonces creo que esa es la capacidad más importante que tenemos y es la que hoy en día tenemos que trabajar más que todas. Bueno, acabas de mencionar algo acerca de la creatividad del pensamiento. Hoy en día hemos adquirido, tal vez nos hemos acostumbrado a una revolución tecnológica única. A ver, si yo pensase en mis abuelos, en tu caso, nuestros abuelos o bisabuelos, si se compraban un lavarropa, ese lavarropa duraba 40 años tal vez, y si se rompían, lo arreglaban. Nosotros estamos acostumbrados hoy en día, sea que cedamos o no cedamos a eso, pero es un hecho que todos en septiembre, todos esperamos o al menos sabemos que va a ocurrir, que va a salir un nuevo iPhone. Y no están acostumbrados a eso, ¿no? Y lo mismo con el nuevo modelo de vehículo. De hecho, hoy, si alguien va a comprar un vehículo nuevo significa hoy en día comprarse uno 2022. Nadie se compraría uno del 2021 en que no haya sido usado por nadie, ¿no es cierto? Porque ya es un modelo viejo. Y yo creo que todo este proceso tecnológico nos ha acostumbrado a esa idea de progreso, que lo nuevo es lo mejor. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros pasamos al ambiente de la cultura, hoy en día el hombre posmoderno inmediatamente supone que porque sea una nueva idea va a ser mejor y va a ser una idea que va a traer una especie de progreso para la humanidad. Y entonces se rechaza todo lo pasado, se rechaza la tradición, por ejemplo, pero no se dan cuenta que están cayendo en una nueva tradición, que es la tradición del progreso, la tradición de lo nuevo, aunque lo nuevo sea totalmente vacío, efímero y no signifique nada, ¿no? ¿Cómo ves esa situación también del pensamiento como tratando de crear algo, pero eso algo que crea es tal vez totalmente irreal, es una elucubración mental que no tiene ningún asiento con la realidad objetiva que nos rodea? Uh-huh. Hay dos cuestiones, digamos. En un momento mencionaste más la cuestión como de la creatividad y del arte, y luego está la cuestión tecnológica. Digamos, la cuestión y la cuestión del progreso también, ¿no? Anexada a la cuestión de la tecnología. Este es un tema que, honestamente, como sabrás, está siempre en el debate público, digamos, en sí progreso no, es decir, estamos en progreso, del progreso hacia dónde va, digamos, aceleramos hacia el progreso, o, digamos, siempre hay como una cuestión, siempre hay como un debate en torno al progreso. Cuando uno habla del progreso en sí, a mí me gusta volver a la época histórica, digamos, en donde se estableció la idea del progreso como tal, que es el periodo ilustrado, ¿no? Es decir, en el momento de plena confianza, ¿no? De pleno optimismo hacia el crecimiento humano. Kant había identificado la doctrina teleológica de la naturaleza, ¿no? Esta idea del progreso humano, es decir, era casi inevitable, y Kant incluso, y tiene una frase muy bella que decía, la naturaleza ocultó, ¿no? en el hombre como un plan, ¿no? Y el hombre, incluso los pueblos, sin darse cuenta, terminan actuando de acuerdo a este plan y, digamos, yendo hacia el camino del progreso, ¿no? Pero la idea del progreso tenía mucho que ver con la cuestión, si se quiere, antropocéntrica, es decir, era un progreso que estaba orientado hacia el ser humano. La idea era que la ciencia, la tecnología, todo el avance, digamos, científico de la época pudiera contribuir para la mejora del hombre, digamos, pero una mejora genuina, ¿no? Incluso se percibía el progreso como una línea, ¿no? Es decir, esta línea recta que marcaba la mejora de la humanidad. Pero hoy en día, y hay un momento, esto lo explica muy bien Habermas también en el discurso filosófico de la modernidad, que esa modernidad cultural, que era la que había sentado las bases, ¿no? De ese progreso, de la ilustración y demás, se separa de la modernización social. Entonces, la modernización social, que son los procesos sociales que van ocurriendo,
continúan ocurriendo autárquicamente, digamos, ya de acuerdo a las leyes del Estado, de la tecnología, etcétera, pero pierden esa, digamos, esa conexión con su raíz original que tenía que ver con la modernidad cultural. Entonces empiezan a responder a otras cuestiones, a intereses de compañías, ¿no? A intereses del Estado. Entonces, la noción de progreso que tenemos hoy, justamente, y ahora sí, viniendo a la pregunta, ya no tiene que ver con esa cuestión cultural o con esa modernización cultural. Tiene que ver digamos, cuestiones exclusivamente neoliberales, ¿no? De intereses de empresas, entre otras cuestiones. Esto se ve mucho, y esto, bueno, es otro tema, pero se ve mucho en lo que es el discurso transhumanista, por ejemplo, que siempre habla, ¿no? De la idea del progreso, justifica la idea justifica, digamos, toda esta noción particular de transfiguración del ser humano en nombre del progreso, pero que no es más que, digamos, el interés particular de una élite tecnológica y tecnocrática que está tratando de imponer a través de la propaganda, ¿no? Un discurso ideológico, al fin y al cabo, que va a generar diversas desigualdades a nivel social, entre otras cuestiones. Entonces, hoy en día, esa noción de progreso está totalmente transfigurada. Ujú. Y acá hago una pausa para que sigamos No, hablando. es interesante realmente porque yo veo también en la idea del transhumanismo muchas personas cuestionan a quien cuestiona el transhumanismo y ellos dicen, pero esperen, ellos están trayendo una mejora para el ser humano, como recién hablabas de mejora. Todas estas tecnologías, esta mañana, de hecho, Neuralink, la compañía de Elon Musk, anunció que van a comenzar los primeros ya experimentos con seres humanos, el implante del chip en el cerebro para ayudar a personas que tengan algún tipo de parálisis, por ejemplo, y puedan así a través de su mente controlar y prender el televisor, cambiar de serie en Netflix o lo que sea. Entonces muchos dirán, pero esperen, eso significa un progreso para una persona que está sufriendo algún tipo de limitación física o discapacidad. Pero como yo creo que bien, y apuntas a eso con lo que decías recién, el problema de fondo con el transhumanismo es que hay una idea ideológica o un concepto totalmente distinto de lo que significa el ser humano, ¿no? De hecho, yo creo que negarían incluso la realidad de la naturaleza del ser humano como tal. Sí, 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 totalmente. Digamos, a ver, y acá nos adentramos en una cuestión muy, digamos, que tiene muchas aristas. Siempre se habla de post y de transhumanismo casi como si fueran sinónimos, pero en realidad también hay que diferenciarlos. Así El es. transhumanismo, luego podemos hablar más específicamente de posthumanismo, que es la versión, digamos, más radical. Es una versión que deriva del antihumanismo. Entonces es todavía más, digamos, más peligrosa, más radical precisamente en lo que plantea con respecto al ser humano. El transhumanismo, por lo menos, y esta es como un poco de forma un poco como irónica, por lo menos reconoce que hay algo como ser humano que hay que mejorar, digamos, hay algo que es un ser humano, pero que es totalmente mortal, putrefacto, digamos, que no funciona como debería, que envejece, que se enferma. Entonces hay que modificarlo, pero claramente para modificarlo, ¿no? Ellos lo llaman mejora, enhancement en inglés, ¿no? Es decir, mejora. Pero para mejorarlo, entre comillas, hay que deshacernos de la idea original del ser humano. Es decir, la idea del ser humano basada en los fundamentos del humanismo original tiene que morir para poder dar lugar a esta nueva idea de ser humano, ¿no? Y además, como vos muy bien mencionabas, digamos, la cuestión ideológica acá es fundamental, porque hablabas de Neuralink, ¿no? Esto de que como todo avance tecnológico, siempre al principio tiene que ver con alguna terapia, ¿no? Con alguna cura y este tipo de cuestiones. Pero todos sabemos que luego digamos, todo tipo de invento puede terminar en aplicaciones y en usos totalmente diferentes e incluso antagónicos del uso original para el cual fue pensado. Entonces, ya se habla, y esto también lo tratan Fukuyama, Habermas, que se consideran, digamos, bioconservadores y, digamos, los pensadores por lo menos más fundamentales en lo que respecta a la contrarrestación de este pensamiento transhumanista. Ellos plantean que, digamos, se van a generar desigualdades sociales inherentes, porque, por ejemplo, si el día de mañana este chip Neuralink, es también un mejorador, digamos, del IQ, digamos, del coeficiente intelectual. Entonces, van a haber, digamos, diversas personas alrededor del mundo que van a poder comprar
su chip, tenerlo instalado en su cerebro y van a poder tener un coeficiente intelectual que va por encima de la media, ¿no? Imaginemos esta misma situación en una universidad, por ejemplo, ¿no? O en un colegio, en donde hay una clase, pero hay un alumno que ya tiene, ¿no?, instalada esta tecnología y que en todos los exámenes y en todo su desarrollo, digamos, académico, siempre va a estar por encima del resto. Entonces, empieza a haber una desigualdad que, primero que nada, que está basada en una cuestión tecnológica, que es en base a una cuestión económica, porque no todos van a poder tener los recursos para poder acceder a esas tecnologías. Entonces se genera una desigualdad que no está dada por cuestiones naturales. Digamos, el derecho natural del ser humano se funda en el hecho de que hay algo que se llama esencia humana, es decir, por el hecho de ser un ser humano, uno tiene un derecho natural, y esa es la base de los derechos humanos, ¿no? Pero acá ya se empieza a romper, digamos, con esta igualdad a priori, ¿no?, si se quiere, que tienen los seres humanos. Entonces, digamos, hay que extirpar un poco como esta cuestión utópica que tienen estos discursos, ¿no?, esta cuestión supuestamente optimista, y ver en realidad las implicancias sociales, culturales, entre otras cuestiones que van a tener, porque muchas de las decisiones que tomemos hoy en día van a ser fundamentales en el día de mañana. Pero ¿qué dirías, por ejemplo, si alguien que te escuche con esa argumentación a partir de la desigualdad que crearía, y una persona podría tranquilamente decirte, bueno, pero si esos jóvenes o niños del futuro van a tener un nivel intelectual muchísimo más elevado debido a cuestiones tecnológicas, eso también podría redundar en beneficio de la humanidad, porque serán esas personas las que harán nuevos descubrimientos, son esas personas las que crearán nuevas compañías, son esas personas las que tal vez utilizarán de la inteligencia artificial de una manera que beneficie al resto y no solamente a ellos. Porque eso, por ejemplo, eso podría ser una especie de contraargumentación, ¿no es cierto?, a un tal vez decir el poshumanismo, el transhumanismo, todas estas tecnologías crearán desigualdad. ¿Qué le dirías a una persona que te objete de esa manera? Digamos, antes que nada, yo creo que todas estas cuestiones muchas veces parecen incluso experimentos a gran escala. Es decir, no hay una evidencia concreta de qué es lo que va a suceder. Por ejemplo, cuando Einstein, digamos, desarrolló su teoría, no se había imaginado que iba a terminar en una bomba atómica, ¿no? Digamos, esta es como la anécdota más Claro. famosa con respecto a estos temas. Entonces, digo, no me arriesgaría a cruzar una línea, ¿no?, ética, bioética, que luego nos puede traer muchas implicancias. Y muchas veces parece incluso, ¿no?, a mí me despierta un poco como la curiosidad, y es que a lo mejor, como todavía disponemos de algo que se llama ética y bioética, que nos limita, ¿no?, la experimentación en seres humanos, este tipo de instalación de prótesis o este tipo de cuestiones, incluso la clonación humana, etc. Entonces, como no se pueden derribar las barreras éticas que protegen a los humanos, casi como si quisieran deshumanizar al ser humano, ¿no?, para que quede por debajo de esas barreras éticas y para que toda experimentación pueda ser posible. Y a mí me parece que con todas estas, digamos, con todos estos dispositivos, ¿no?, sobre todo tecnológicos, y no solamente tecnológicos, pero también culturales, digamos, todo lo que es la teoría crítica cultural, todo lo que es el postestructuralismo, siempre vienen como a derribar todas esas categorías a priori del ser humano. Entonces, si ya no tengo algo como un ser humano, ¿qué es lo que estoy protegiendo?, ¿no? ¿Qué es lo que estoy cuidando? ¿Qué es lo que estoy limitando de una explotación o de una experimentación? Entonces, me parece que este tipo de discursos esconden este tipo de cuestiones. Y sobre el tema de la desigualdad, digamos, nuevamente lo mismo, no tenemos garantía de qué es lo que va a suceder, pero seguramente, y como pasa con cualquier objeto, ¿no?, como pasa con un iPhone o con una heladera, digamos, o con una cartera o con un zapato, lo adquiere aquel que tiene la capacidad económica para adquirirlo. Entonces, el día de mañana, estas tecnologías también van a tener un precio. E incluso, doy un ejemplo más, pero también lo he mencionado en otras charlas, que es el tema de la inmortalidad, ¿no? Y que hay una empresa que se llama Alcor, que está en Estados Unidos, en Arizona, y lo que hace es la criogénesis, que es un proceso que se llama de criogénesis o criónica, en donde los cuerpos de las personas se ponen en unas cápsulas con nitrógeno a menos 190 grados centígrados y supuestamente se congelan para la inmortalidad. Pero ese procedimiento tiene un costo de $200.000.
Es decir, que la inmortalidad tiene un costo para quien quiera, para quien pueda adquirirlo. Y además, si uno no puede abonar los $200.000, hay una opción que es de $80.000 en donde solo congelan la cabeza, que es la neuropreservación. Entonces digo, ya estamos viendo cómo la mejora o el avance siempre está fundamentado en cuestiones económicas. Así es, ciertamente, pero me parece una buena aproximación el partir del hecho bioético que mencionabas, ¿no? De que no podemos, por el mismo hecho de la naturaleza humana, de su dignidad, no podemos jugar con el ser humano y no podemos manipular al ser humano de acuerdo a una conveniencia personal nuestra, que eso termina siendo, en definitiva, un egoísmo absoluto. Pensemos, por ejemplo, en técnicas de edición genética que no tienen obviamente un propósito terapéutico, no tienen un propósito. Hoy en día hay muchas técnicas obviamente genéticas que se emplean para ayudar a una persona que ha desarrollado un cáncer o que potencialmente puede desarrollar una enfermedad, pero estoy hablando aquí de padres que dicen yo quiero tener un niño perfecto, un niño que sea un muñeco, una nena que sea una muñequita de ojos azules, que sea bien blanca, que sea rubia, porque por algún misterio, todas estas personas que hablan de la igualdad al momento de ir a editar un niño siempre lo piden de la misma manera, ¿no? Nunca ves un niño con características haitianas, por ejemplo, en todos estos que mandan a hacer embriones. Pero es el hecho de la manipulación humana y del valor del ser humano, ¿no? Y de su dignidad. Recuerdo cuando surgió el caso en la China de esas mellizas que manipularon genéticamente para que sean inmunes al virus del VIH, por ejemplo. Y eso fue un escándalo a nivel mundial. De hecho, yo creo que desaparecieron el científico que hizo el experimento. Yo creo que el gobierno chino lo desapareció porque se habían apresurado en hacer algo que todavía no estaba aceptado, tal vez a gran escala, pero que sin embargo va a afectar a todas las generaciones venideras, ¿no? Que eso es lo que muchas veces la gente no entiende, que si te manipulan en un estado embrionario cuando sos una célula totipotente, todos los cambios genéticos que se hagan en esa persona se van a replicar para siempre, ¿no? En esa línea, vamos a decir, genética, en esa línea de descendencia. Entonces, es interesante tener eso en cuenta. Mira, sabes que muchas veces cuando yo he hablado de ideología de género me han acusado, los fact-checkers, ¿no? Que son los que están siempre detrás nuestro, me han acusado de teoría de la conspiración porque la ideología de género no existe. Esa misma gente yo he escuchado decir que el transhumanismo no existe, por ejemplo. El posthumanismo es un invento de conservadores para asustar a la gente. Lo he escuchado literalmente, ¿no? Pero es interesante que hablabas de todo este proyecto del poshumanismo, por ejemplo, simplemente para que vean que lo que decía Mane no es ninguna conspiración. El gobierno de Canadá, donde yo resido, tiene, de hecho, acá dice Policy Horizons Canada, tiene todo un ministerio con millones de dólares anuales que están estudiando el hecho de la transformación del ser humano por medio de una convergencia biodigital, la biotecnología. Es un hecho, ¿no? Y así como está el gobierno de Canadá poniendo millones de dólares en esto, está también el gobierno de los Estados Unidos. Mencionabas recién el caso de Alcor, por ejemplo, que casualmente cuando fui a dar una conferencia en enero del año 2020, justo antes que cierren todo, estuve en Phoenix, estuve en Scottsdale, en Arizona, y pasé por el edificio de Alcor. Ni siquiera me había olvidado que estaba en Phoenix, iba caminando y de repente veo el cartel, ¿no? Pero es interesante cómo hay toda una competencia por grandes compañías, incluso por gobiernos, porque no quieren quedarse atrás al respecto, ¿no? Una cuestión geopolítica también. Obviamente que China, yo creo que al no tener, al menos el gobierno de China no tiene ningún tipo de restricciones morales y bioéticas enfrente, ¿no? Esto crea también una problemática muy grande. El caso de Inglaterra también, que levantaron muchísimas de las restricciones bioéticas al respecto. Entonces, aquí voy a hacerte una pregunta para que mucha gente tal vez se puede encontrar con esta objeción y va a decir, bueno, no sé cómo responder. Cuando Obama sube a la presidencia en los Estados Unidos en el año 2008, él habla
acerca de las nuevas tecnologías, habla especialmente de la clonación y de tratamientos con células madres. Él libera todo tipo de restricción, cierra de hecho el comité de bioética. Yo cuando estaba en la universidad me hice muy amigo de quien era el presidente del comité de bioética de la Casa Blanca, el doctor Pellegrino. Lo cierra a ese comité que era muy importante para juzgar todos estos avances tecnológicos y le abren las puertas a las células madres. Ahora, ¿qué pasó con eso? Y esto después se tapó totalmente desde el punto de vista mediático. Yo recuerdo haber conversado con un médico, el oncólogo, pediatra oncólogo muy, muy reconocido en los Estados Unidos. Él enseña en la Universidad de Chicago, el doctor Yates. Y él me decía, Pablo, cuando liberan todos estos tratamientos y estos experimentos de células madres, comenzamos a ver casos impresionantemente, el número, cómo subió de niños con cánceres, con muchos tumores que él tenía que tratar. Y eso fue lo que hizo frenar todos estos experimentos con células madres en los Estados Unidos. Pero aquí voy, y esta es la pregunta que te voy a hacer, que mucha gente tal vez recibe ese cuestionamiento y no sabe qué decir. Obama dijo lo siguiente: no debemos permitir que la religión se imponga sobre la ciencia. Eso fue el único argumento que él dio al levantar todo tipo de restricción. ¿Cómo enfrentarías a una falacia como esa, como la que dijo Obama? Que la religión no puede usarse como una excusa para frenar el progreso científico. A ver, respondería incluso como alguien que tiene un punto de partida estrictamente secular, digamos, más allá de la religión. Uno puede realmente tener argumentos a favor de la protección del ser humano, no desde una metafísica religiosa, sino desde una metafísica puramente humanista. Digamos, el humanismo original, esta cuestión que se funda en la esencia del ser humano, tiene que ver con su yo natural, ¿no? Con sus virtudes, con sus valores, con el simple hecho de que el ser humano ya es como tal. Digamos, el derecho natural del que hablábamos antes, que ya uno lo lleva, ¿no? Por el simple hecho de ser humano, se ve y está presente en esa instancia que vos mencionabas, que es la célula madre. Digamos, cualquier célula, o cualquier célula ya de por sí tiene la carga genética. Entonces, ese gen, ese material genético, ya está hablando de que es un ser humano, de que no va a evolucionar en un tomate, ¿sí? O en una jirafa. Lo mismo sucede con un embrión. Digamos, ese embrión tiene inscripto en cada una de sus células que va a ser un ser humano. Entonces, me parece que, y acá se abre todo el debate ético, ¿no? Pero digamos, ni siquiera tiene que ver con una cuestión religiosa. Obviamente que está la perspectiva religiosa, pero luego está la perspectiva secular. Digamos, por ejemplo, pensadores como Fukuyama y Habermas tienen una noción secular y son, digamos, estrictamente bioconservadores. Y justamente traen, digamos, con toda una serie de argumentos que es su especialidad en por qué no es correcto experimentar en seres humanos. Y además, creo que uno cuando ya abre esa puerta, ya, digamos, no hay límite alguno, ¿no? Es decir, uno cuando ya permite, ya cualquier cosa es posible. Y creo que hoy en día, y uno de los problemas fundamentales que tiene el periodo que experimentamos y que vivimos, que es la posmodernidad, es la pérdida del límite. Y de esto yo hablo justamente bastante seguido porque parece una cuestión abstracta, pero en realidad el problema fundamental es que se pierdan los límites. Digamos, ya perdemos los límites entre lo que no es un ser humano y lo que es, entonces, digamos, ya el ser humano pierde ese valor como tal, ¿no? Y todo tiene que ver con una lógica antiantropocéntrica, digamos. No es novedad que todo lo que es el siglo XX y el siglo XXI se caracteriza siempre, ¿no? Por esta impronta totalmente antiantropocéntrica que viene a romper con esa centralidad del ser humano, con esa exclusividad, entre comillas, del ser humano. De esto se van a encargar a toda costa los posthumanistas, ¿no? En incluso hablar de un chauvinismo humano, ¿no? Que hay que derribar, justamente. Entonces creo que todo es parte de la misma lógica. Bueno, acabas de mencionar ahí una palabra que me pareció importante para introducir, tal vez, o unir esto, la cuestión del pensamiento con la cuestión del arte o la cuestión artística. El artista, históricamente o tradicionalmente, no sé si es la palabra correcta, pero la voy a usar así, tradicionalmente el artista se limitaba a lo que se llamaba imitar la naturaleza,
lo que decía, ¿no es cierto?, Platón, por ejemplo, en La República, cuando define el rol del artista, no la de crear. Y hoy en día, con todo lo que acabamos de mencionar del posthumanismo, del transhumanismo, todo lo relacionado a las aplicaciones biotecnológicas para transformar aquello que nosotros entendíamos como ser humano, introduce esa idea de que en el arte hoy la obra, el resultado del artista ya no es imitar, sino que es el crear de manera ilimitada, ¿no? ¿Y cómo ves en el arte en este contexto que estamos viviendo hoy en día, un contexto que es profundamente posmoderno, que una época que niega, de hecho, la esencia de lo que significa ser humano? A ver, así como en la época, por ejemplo, marcadamente cristiana, el arte reflejaba tal vez el espíritu de esa época, ¿de qué manera hoy el arte está reflejando ese espíritu de creación ilimitada y de ningún tipo de restricción? Que es más que nada una destrucción para tratar de recrear algo nuevo. Bueno, ya digamos, implícitamente en lo que comentaste, Pablo, ya ahí hay un pie. Es decir, el arte siempre refleja el espíritu de época, ¿no? Puede ser una ventaja, puede ser una desventaja, pero nos muestra y nos habla de nosotros mismos, digamos. Nos muestra mucho más de nosotros mismos de lo que esperamos incluso. Es más, no hay mejor forma de entender una sociedad o de entender una época que viendo el arte, ¿no?, que produce, porque el arte es este reflejo, es este espíritu de lo que le sucede a nivel, digamos, racional, emocional, pasional, ¿no?, social, a los individuos. Y, digamos, no nos podemos escapar, ¿no?, un poco de esa cualidad que tiene el arte. Entonces, así como mencionabas, ¿no?, en su momento, desde el arte medieval, el arte moderno, digamos, cualquier periodo artístico reflejaba ese momento, hoy en día lo que vemos, bajemos a la realidad, digamos, lo que vemos en los museos, ¿no?, que la mayor parte de los casos, y no hablo de los museos de arte clásico, hablo de los museos de arte contemporáneo, lo que vemos en los museos nos deja, por lo general, perplejos. Nos deja en un estado de desentendimiento, nos deja en un estado como de shock, ¿no? En donde la mayor parte de los casos, y hay una frase que a mí me encanta de Jean Baudrillard, que es: no solamente no entendimos, sino no entendimos que no había nada que entender. Y creo que esa es como la esencia, ¿no?, del arte contemporáneo. Y además, hay una cuestión fundamental, y si volvemos a tomar esa definición de que el arte refleja el espíritu, ¿no? Hoy en día, cuando entramos a los museos y tenemos esa sensación, incluso muchas veces como de asco, ¿no?, de que se vuelve insoportable lo que vemos. Es una palabra que utilizo mucho yo con el arte contemporáneo, porque realmente es insoportable no entender lo que está sucediendo, ¿no?, enfrente de uno. Y eso tiene que ver precisamente porque ese arte está reflejando lo que nos sucede a nivel de cultura. Entonces, verlo en el arte ya hecho materia, creo que resulta todavía más choqueante, ¿no? Digamos, el arte incluso tiene una capacidad que muchas veces se va más allá del tiempo, ¿no? El concepto de vanguardia, ¿no? Digamos, el arte siempre está como un paso más adelantado, porque como tiene que ver con la emoción, los artistas muchas veces tienen una visión mucho más proyectada hacia el futuro, ¿no? Entonces empiezan a percibir estas cuestiones que están sucediendo en la sociedad en la que viven. Entonces, lo que vemos hoy, que a lo mejor para el común de la gente muchas veces es inentendible, tiene que ver precisamente con esa materialización de todo un espíritu de época que se está volviendo objeto, ¿no? Y que tiene que ver con la dilución de los límites. Yo este ejemplo lo doy precisamente en el libro también, y es que cuando uno entra a una galería de arte contemporáneo, la mayor parte de los casos tiene la sensación de estar en un supermercado, ¿no?, o en un depósito. Todos suelen ser objetos cotidianos, es decir, sillas, cuchillos, frutas, ¿no?, cajas, pelotas, botellas, ¿no? Entonces, el arte tiene que ver con lo cotidiano, borra esa línea, ese límite, esa frontera con lo real. Acá hago un paréntesis: el arte clásico tenía siempre un componente trascendental, es decir, iba más allá de esa inmanencia, ¿no? Iba más allá de la materia, porque tenía que ver con un objetivo que protestaba contra la muerte, como decía Adorno, ¿no? Es decir, va más allá de la muerte de
de la mortalidad de ese objeto en sí, sino que siempre va a querer proyectarse más allá, no tiene que ver con intereses de las sociedades, tiene que ver con una cuestión totalmente metafísica. Hegel decía que el artista era la unión entre lo metafísico universal y lo real particular, ¿no? Es decir, el rol del artista era una cuestión totalmente, digamos, estructural y esencial. Pero hoy en día vemos toda esta situación como mundana, ¿no? Cotidiana, totalmente inmanente, ¿no? En oposición a la trascendencia, y uno un poco se queda, ¿no? Con este sabor amargo cada vez que deja una galería. Y, digamos, volviendo a recordar la frase de Baudrillard, ¿no? Nunca entendiendo que al final no había mucho que entender. Sí, ciertamente, y especialmente si tiene algún resabio de sagrado, es para representarlo en el ámbito de lo blasfemo, ¿no? Porque eso también se da en el arte contemporáneo, ese carácter eminentemente muchas veces blasfemo. Pienso en artistas, por ejemplo, el caso de Ferrari en Argentina, que, Uh-huh. que, claro, banalizar algo que tal vez en otra época o para personas de esta época se entiende como sagrado, pero de una manera de una manera, hablabas de la palabra el arte proyecta, como si fuese un proyectil, en definitiva. Porque cuando una persona, un artista contemporáneo simplemente busca dar esa idea de lo blasfemo, ¿no es cierto? Lo que está haciendo es tirarle un proyectil a personas que tal vez todavía se aferran a una tradición o algo trascendente, ¿no? Es un proyectil. Y en ese sentido yo veo siempre que eh, todo el movimiento del arte como vanguardia. Es una palabra interesante. Yo eso se lo escuché decir en una ocasión a Agustín Laje. Él hablaba de la vanguardia, como dentro, por ejemplo, en una batalla, los soldados que iban al muere, los que iban adelante, iban a la vanguardia. Es una palabra militar, ¿no es cierto? Y en ese Uh-huh. sentido, el arte siempre se va proyectando como un proyectil hacia adelante, está a la vanguardia en esta batalla cultural, de una manera que, y en esto corregime si lo estoy interpretando mal, pero yo también veo el arte como una especie de mediación, el arte que le trae a la persona común y corriente ideologías que tal vez sean muy difíciles de entender, porque la persona común y corriente nunca ha leído ni a Lyotard, ni a Foucault, ni a ninguno de los posmodernos, menos a Judith Butler, que es inentendible, pero sin embargo el arte tiene esa capacidad tal vez de transmitir y poner en términos muy simples, aunque sean vacíos, una ideología concreta, ¿no? Es ese proceso de mediación con el pueblo común y corriente, ¿no? Que no es Uh-huh. académico. Ujú, totalmente de acuerdo. Incluso en términos hegelianos, Hegel consideraba precisamente que el arte era una de las formas de expresión del espíritu. Es decir, el espíritu absoluto tenía tres formas, ¿no? La religión, la filosofía y el arte. Es decir, es otra forma, ¿no? De transmitir, dirías vos en este caso, precisamente ese espíritu, esa idea o ese concepto que hay justamente detrás. Eh, ¿Sabes que una pregunta que te quiero hacer sobre el surrealismo? Si me permites, en mi libro, Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, tengo de hecho toda una sección donde hablo dentro de esta revolución cultural, cómo se da el proceso de transmisión de los ideólogos al pueblo. Y ahí, en este libro, cito a un filósofo italiano que es Augusto del Noce, que hablando del surrealismo decía que fue particularmente importante este movimiento artístico en el proceso de la revolución sexual que se da después en los años 60. Por el mismo hecho de experimentar, ¿no? El experimento literario, la escritura automática, el automatismo, el liberar la imaginación desenfrenada del subconsciente para así entonces encontrarse a sí mismo y la propia identidad. Con respecto si quieres comentar con respecto al surrealismo, pero también qué se sigue del surrealismo en el arte contemporáneo que se marca o que se muestra marcadamente posmoderno. ¿Cuáles serían las características, ¿no es cierto?, Ujú. que encapsulan, ¿no?, a todo este movimiento artístico. Ujú. En realidad, bueno, antes que nada, el surrealismo forma parte de las vanguardias del principio del siglo XX, ¿no? Es decir, hay de repente en unos 30, 40 años toda una serie de vanguardias
que vienen a romper, ¿no?, con la idea clásica del arte, digamos, terminando ya el periodo romántico, que era como el último periodo que tiene, si se quiere, como un sistema, ¿no?, en el arte. Entonces, todas estas vanguardias, ¿no? Tenemos por un lado el surrealismo, el constructivismo, el futurismo, el expresionismo, ¿no? Todas ellas vienen de alguna forma a romper con algo. Es decir, el surrealismo en particular, por lo que, digamos, una de las características más fundamentales es que trabaja con el inconsciente, es lo que vos mencionabas, ¿no? Muy influenciado por Freud, digamos, estamos hablando ya de una época en donde se empieza a romper con esa idea de la subjetividad transparente, cartesiana, ¿no? Ese sujeto totalmente racional que solamente trabaja con el consciente, sino que se empieza a descubrir, ¿no?, y se empieza a trabajar todo este plano inconsciente. Y eso claramente se va a ver en el arte, ¿no? Se va a ver en todas estas pinturas de Dalí, ¿no?, que parece que son extractos como de un sueño, ¿no?, de una pesadilla, depende cómo uno lo mire, y todas estas formas que se deforman en realidad, ¿no? Porque algo muy propio, incluso tomemos a Dalí, que es como la figura más esencial del surrealismo, son formas que dejan de ser lo que son, ¿no? Es decir, vemos formas que se derriten, que se estiran, que se rompen, ¿no? Y sobre todo con la forma de la figura humana. Entonces creo que ahí hay un pie que el arte ya estaba trabajando, que luego se va a ver proyectado, obviamente, y ya iba paralelo en todo lo que es cuestiones culturales. Ujú, ujú. O sea que vos verías, por ejemplo, a toda esta vanguardia, a todos estos grupos que acabas de mencionar, más allá del surrealismo, ¿no?, el futurismo, el estructuralismo y demás, más que un fenómeno artístico, obviamente que son fenómenos artísticos muy característicos del siglo XX, pero como movimientos que son profundamente o fenómenos revolucionarios, de hecho, o sea, Sí. que buscaban revolucionar no solo el arte, a eso quiero ir, ¿no? No solamente revolucionar tal vez todas las corrientes artísticas, pero revolucionar al mundo mismo, tener un efecto político en nuestras sociedades, ¿no? Un efecto cultural. Totalmente, Ujú, totalmente. Incluso hay vanguardias donde es todavía más evidente. Por ejemplo, el dadaísmo, que es una de las vanguardias más radicales, ¿no?, del principio del siglo, ya ni siquiera, todos, calculo que habrán escuchado hablar de Marcel Duchamp, ¿no?, entre otras cosas, El Migitorio, ¿no?, convertido en fuente, es una de las obras más importantes. Lo que hacía Duchamp era plenamente político. Es más, Duchamp no creía en el arte, no quería ser un artista, y lo peor que le pudo haber pasado a Duchamp era terminar en un museo, que terminó en un museo. Pero lo que quería, digamos, el objetivo de Duchamp era una crítica política, era una crítica a la burguesía, ¿no? Era esto de tomar a la Mona Lisa y ponerle bigotes, ¿no? Y poner un comentario, no sé si conocen la obra, pero pone unas iniciales Duchamp debajo de la Gioconda con bigotes, y cuando uno lo traduce era algo así como tiene el culo, perdón por la palabra, en hecho fuego, digamos. Esta era como la catalogación que le daba Duchamp. Entonces, lo que se está queriendo hacer es una crítica a la tradición clásica, es decir, todos esos íconos, ¿no?, de la tradición del arte clásico y en esencia del arte burgués, necesitan tirarse abajo. Entonces, lo que está haciendo Duchamp con sus obras es político, es totalmente político. Y tiene que ver con una época en donde no solamente el dadaísmo, que es como mencionaba, ¿no?, una cuestión como más, esta es la obra, así es. esa misma, sí. Cuando Con la irreverencia ahí abajo en francés. Claro, totalmente, totalmente. Cuando uno pronuncia las iniciales, en realidad esas iniciales, las letras, ¿no? Termina diciendo como esa frase en francés, si no me Ujú. equivoco. Entonces, desde todos los campos, ¿no?, hay una cuestión política. En esencia, al final todo termina siendo político, ¿no?, de alguna forma. Siempre está como infiltrado y en realidad tampoco es algo malo muchas veces, creo, pero porque la política trata de todos nosotros, ¿no? Hay una frase muy, muy famosa que dice: si no te ocupas de la política se ocupa de vos, ¿no? Entonces, creo que al fin y al cabo también el arte como que nos deja ese mensaje también, ¿no? Así es. Hablando de lo político, que es el fundamento, es interesante cómo en el siglo XX, de alguna manera, esa separación en distintas esferas en nuestra sociedad, de la religión, la cultura, el arte mismo, la economía,
en cierta manera se dejan de diferenciar y se unen, comienzan a hacer la misma cosa, ¿no? El arte, en ese sentido que te preguntaba recién entonces y me lo confirmas, el arte ya no es arte, sino que es política. Y en cierto sentido la política es arte, ¿no? En un pensador bueno, digámosle pensadores porque era lo que ellos querían hacer, ¿no? Estos artistas. Pero es interesante cómo todo se vuelve absolutamente político y se comienza ya a materializar o expresar en escritos feministas de fines de los años 60, ¿no? De lo personal es político. Todo es cuestión política. Desde esa perspectiva, ¿cómo podríamos rescatar al arte? Porque yo sé que hay muchos jóvenes, por ejemplo, que ven este canal que les gusta mucho el arte. Hay muchos jóvenes que tienen tal vez esa capacidad, ese talento de expresarse por cuestiones artísticas, pero ¿cómo podemos, si el arte siempre es reflejo de la sociedad que nos rodea, de las ideologías hegemónicas del momento, de ese pensamiento único que decías al comienzo, ¿cómo podemos hacer para rescatar el arte en este contexto de batalla cultural? Ujú. A ver, muchas veces, y esto a lo mejor le sucede a varios, y es que cuando recorremos museos de arte clásico, ¿no? Uno, digamos, ve las esculturas griegas, ¿no? Ve las pinturas renacentistas, se queda con esa sensación de nostalgia y al final terminan preguntando por qué ya no producimos este tipo de arte, ¿no? Y uno incluso intenta, a lo mejor, digamos, forzosamente, ¿no? Como pretender esto de esta sociedad. Pero a mí me llevó un tiempo, ¿no? Hasta hace poco, realmente entender que, digamos, el arte no se puede forzar, el arte es el espíritu, ¿no? De una época. Entonces, continuar creyendo o anhelando que vamos a volver a crear como todos nuestros antecesores crearon digamos, por milenios, básicamente, realmente es imposible. Lo que tiene que llevarse a cabo es un cambio en el espíritu del ser humano. O sea, algo Entonces, mucho en más el profundo. momento. Exacto. El cambio no empieza en el objeto, el cambio empieza en el sujeto, y acá incluso estoy como dando algunos indicios kantianos. El cambio va a empezar en el momento en el que el sujeto cambie, ¿no? Reflexione, ¿no? Lleve a cabo como un clic, si se quiere, en un término más sencillo. En ese momento es que todo lo que el ser humano refleje, ¿no? Proyecte más allá de sí, ya va a estar alineado con ese espíritu, ¿no? Porque, digamos, no podemos pretender, es lamentable, pero no podemos pretender que hoy hagamos esculturas como hacían los griegos en el año 300 antes de Cristo, ¿no? Por Claro. más lamentable que sea. Pero creo que el cambio precisamente está en el ser humano. Entonces, si necesitamos tener un cambio en el arte, un cambio en todo lo que es el desenvolvimiento cultural del ser humano, primeramente tenemos que tener un cambio en el ser humano. Claro. Y ese cambio de espíritu es, bueno, si me lo preguntás a mí desde una perspectiva más dialéctica, más hegeliana, tarde o temprano va a suceder. Digamos, todos los periodos históricos, acompañados por todos los periodos artísticos, siempre suben y bajan. Es decir, hay veces duran 50 años, hay veces que duran 500, pero siempre tarde o temprano se produce como esa contrarrestación, esa negatividad, esa antítesis, ¿no? Esa reacción. Entonces, incluso que hoy en día estemos aquí hablando de la batalla cultural o hablando de estas cuestiones, precisamente contrarrestando lo que está sucediendo en un marco más global, ya significa algo. Digamos, yo siempre tengo muy presente lo que le sucedía a los pensadores, digamos, hace 200, 300, 500 años. René Descartes, cuando escribió el discurso del método, digamos, tuvo que migrar básicamente de país a país porque su pensamiento era todavía novedoso en ese momento. Pero luego ese pensamiento se va consolidando y conforma ya una época. Entonces, a lo mejor estamos atravesando como esta primera etapa en donde todavía, ¿no? Son como poquitos pensadores, son pocas ideas, todavía no se anexan, pero hay algo que está sucediendo. Entonces, es una cuestión de tiempo para que esos pequeños pensadores, esos pequeños artistas, todos ellos conformen ya lo que va a ser un momento histórico. Claro, y eso hace que sea una época fundamental, ¿no? Totalmente. Fundamental en el sentido que es el fundamento para algo que se pueda construir en el futuro. Yo siempre he creído, Mane, de que las ideas tienen un poder increíble y las ideas tarde o temprano se terminan, por un lado, imponiendo,
por otro, se da como una especie de selección natural, yo creo, ¿no? Y eso se ve mucho también en las redes sociales, se ve mucho en muchos ámbitos, porque obviamente que en el ámbito, por ejemplo, de las redes sociales, es un ambiente brutal en el sentido en que si uno no tiene algo convincente que ofrecer y si alguien no tiene un paquete, por así decir, que pueda comunicar, que sea claro, desapareció totalmente. Es mucho más brutal que tal vez el proceso que existe dentro de las mismas universidades, ¿no? Muchos creerán, no, pero si te sales de la universidad, por ejemplo, para enseñar por YouTube va a ser mucho más fácil porque ahí, no, es peor todavía, es mucho más difícil porque en una universidad competís con 5, 6, 7 potenciales candidatos, en YouTube competís contra medio mundo, ¿no? Ahora, ¿qué voy con esto? Con la cuestión de lo fundamental de todo este pensamiento y de las ideas. De que nosotros tenemos que ser conscientes de que se necesita un cambio de mentalidad, como decías, ¿no? El tema de lo que mencionabas, todo comienza por el sujeto. Por eso también es una batalla profundamente cultural que tiene que ver con la formación personal y con la educación. Porque, a ver, los problemas de Argentina, nosotros somos argentinos, los mexicanos tienen sus problemas, todos nuestros países tienen sus problemas, y esos problemas no se solucionan con sacar al presidente inútil del momento y poner a una persona, un estadista sensacional. Porque ese estadista se va a encontrar con un problema de mentalidad que va a hacer que no va a lograr nada posiblemente, ¿no? Y muy bueno lo que me explicaste recién, la verdad que no lo había visto nunca, así del tema del arte. Y esta es la pregunta que te quiero hacer. ¿Es por eso que comenzaste a estudiar filosofía? Sí, de hecho sí, y a ver, explicando un poco como mi pequeña historia personal, ¿no? Si se quiere, para aquellos que no saben, yo estudié diseño y artes. En realidad la filosofía te diría que siempre formó parte de mi vida, siempre fui alguien que se interesó realmente, ya, digamos, incluso a priorísticamente por la idea del ser humano. Esto venía ya desde hace tiempo y también escribo desde muy pequeña, entonces esas cuestiones siempre estuvieron presentes. Entonces, en el momento en el que terminé mi carrera de diseño y realmente me di cuenta que la cuestión estética claramente acompaña, no es una herramienta, es como decíamos antes, es otra expresión más del espíritu, Claro. pero los cambios estructurales se realizan desde las ideas, es como vos muy bien mencionabas, se realiza desde el pensamiento, ¿no? Y el pensamiento es el motor por antonomasia de todo lo que pasa en la sociedad. Y la filosofía es la ciencia que trata, ¿no?, con el pensar. Y incluso, como decía Hegel, la filosofía trata de lo real, trata de lo presente, ¿no? Digamos, y esto me parece fundamental, la filosofía tiene que bajar al mundo real. En las últimas décadas da la sensación de que el filósofo, ¿no?, las academias y este tipo de cuestiones son siempre, ¿no?, como grupos reservados en X universidades de X países, y en realidad la filosofía pertenece al mundo, porque todos los cambios que se llevan a cabo en la mente de los individuos son después ese motor que genera y que transforma lo real, ¿no?, y que genera la historia. Entonces, ahí es cuando, personalmente, en mi caso también, era necesario volver incluso simbólicamente a la madre de todas las ciencias, ¿no?, que es la filosofía, que es la ciencia, perdón, no es la ciencia, depende de cómo la mire uno, pero es la disciplina que trata precisamente del pensamiento y que tiene que sentar las bases para lo que muy al principio de la conversación decíamos, que es el pensamiento crítico. Claro. Bueno, pero también como lo decía Einstein, con respecto a la filosofía como ciencia, él decía que el problema del científico es que su ciencia está abocada a un solo objeto. Él decía, el científico mira un árbol, cada ciencia mira un árbol distinto, el filósofo es el único que tiene la capacidad de ver el bosque y solamente seremos verdaderos científicos cuando tengamos esa capacidad de ver la totalidad de todo, ¿no? Y eso es la gran importancia de la filosofía y por lo cual yo siempre, Mane, siempre, de hecho aquí en Ottawa recuerdo una conferencia en el año 2014, el paper que tuve que presentar en la Universidad de Ottawa fue el hecho de que se debe reintroducir el estudio de la filosofía en todas las carreras, porque es esencial que la persona aprenda a comunicarse, que aprenda a hablar, que aprenda a pensar, que aprenda a escribir bien. Y obviamente que no hace falta tener un máster o un doctorado en filosofía para lograr eso, pero ciertamente que hay un aspecto profundamente filosófico en todos nosotros y es un aspecto que lo debemos potenciar, lo debemos explorar y lo debemos mejorar muchas veces, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y además, muy bien mencionabas que la filosofía incluso se está quitando en muchas currículas de muchas universidades, digamos, es algo que está sucediendo a nivel global. Y eso ya nos da un indicio también, ¿verdad? Digamos, Claro. hay una razón por la cual está siendo quitada de las currículas. Y es que no se necesita que pensemos. Entonces, claramente la filosofía para este tipo de perspectivas no va a ser necesaria. Incluso Robespierre, ¿no? Decía que la libertad es solo posible con la ilustración de los seres humanos. Entonces, solamente a través de la educación, solamente a través del conocimiento, solamente a través de realmente, digamos, poder utilizar las ideas como herramienta, es que vamos a poder, al fin y al cabo, construir el tipo de sociedad que siempre queremos, o incluso, digamos, transformar la realidad, especialmente hoy en día, ¿no? En donde se está convirtiendo en algo que está pasando las barreras de lo normal y de lo natural. Así es. Y bueno, y una transformación que obviamente va a tener que comenzar y está teniendo lugar en cada uno de nosotros, porque también es iluso, yo creo, pretender cambiar el mundo como una persona tal vez demasiado idealista puede decir. El comienzo es y el fin es en nosotros mismos, la transformación personal, la transformación cultural por medio de la educación, por medio de la formación. Mane, ha sido una conversación realmente espectacular. Yo creo que acá en los comentarios la gente muy contenta y gracias a todos los que nos han estado siguiendo. Pero antes de terminar, y obviamente que me gustaría hablar de muchos otros temas, lo vamos a dejar seguramente para más adelante con respecto a tus estudios sobre el sujeto, lo que estás haciendo actualmente en filosofía. Pero te quiero hacer una última pregunta para ya darle, ir terminando la conversación. ¿Qué proyectos tienes para el futuro próximo, para los próximos años? ¿Cómo te ves? ¿Dónde te ves? ¿Qué te ves haciendo? ¿Cuánto te queda para terminar tu maestría en filosofía? ¿Y cuáles serían los próximos pasos a seguir? Para inspirar también a todos los que nos están escuchando, a nosotros, con todo este trabajo fenomenal que estás haciendo desde hace tanto tiempo. Muchas gracias, Pablo, por la pregunta. Bueno, antes que nada, así es, en este momento estoy llevando a cabo una maestría en filosofía en la Universidad Autónoma de Barcelona digamos, este año ya terminaré los estudios, así que también comenzaré el doctorado siguiendo el tema del máster, que era lo que mencionabas, que a lo mejor quedará justamente para otra charla, que es todo lo que es el estudio de la subjetividad y del sujeto, y sobre todo esta transfiguración o este pasaje que se genera desde lo que era la subjetividad moderna a la subjetividad posthumana. Digamos, me centro más que nada en estas cuestiones, todo lo que es metafísica moderna y todo lo que es el pensamiento posthumano. Y sobre futuros proyectos, te diría que el primero, así concreto, es precisamente el del doctorado, porque va a tener una segunda instancia que es el tema de la enseñanza. A mí, esto ya lo venimos hablando durante la charla, el rol del educador es hoy en día fundamental. Hoy en día es una posición que realmente incluso necesita de mucho valor y necesita de mucho pensamiento crítico, y realmente es incluso una posición muy radical, en donde si uno realmente se planta como aquel que va a romper, ¿no?, con ese pensamiento homogéneo desde el punto de vista y desde el lugar social que es ser un docente, yo creo que es fundamental. Digamos, ese es un legado que me gustaría mucho dejar. A través de la enseñanza poder realmente generar un cambio. Me parece que ese es un lugar fundamental, y vos como profesor también lo sabés, es un lugar clave, digamos, es el contacto que uno tiene con las generaciones futuras. Y me parece que, lo mencionamos antes, pero todas las decisiones que tomemos hoy van a ser fundamentales, ¿no? Y nosotros vivimos rodeados, ¿no?, de libros, de ideas, de teorías, de edificios, ¿no?, que otros han hecho por nosotros. Entonces creo que es hoy en día fundamental, y esta es la pregunta que le dejaría a todos: ¿qué vamos a dejarle nosotros a aquellos que vienen luego de nosotros? Impresionante, Mane. Hay un libro que se llama La idea de la universidad, de John Newman. Es un libro en inglés, The Idea of a University, y él dice algo ahí en el primer capítulo que a mí me ha quedado muy marcado. Es muy difícil encontrar a una persona que se pueda dedicar a la investigación y que pueda enseñar a la vez. La mayoría de las personas son muy buenas para investigar y malas para enseñar, o son buenas para enseñar y malas para investigar. Pero ciertamente que aquí ha quedado más que demostrado, y los comentarios de la gente, que sos buena para las dos cosas.
lo cual es algo muy bueno realmente, es tener esa habilidad hoy en día de producir ideas, de pensar, pero de saber explicarlas, de saber llegar a la gente común, a la gente sencilla, porque todos tenemos también ese aspecto filosófico. Así que felicitarte por eso, alentarte con todo en el doctorado, ciertamente por experiencia personal. El doctorado te da un nivel de credibilidad realmente importantísimo hoy en día. Por más que muchas personas sin tener un doctorado pueden tener un conocimiento, un nivel de conocimiento impresionante realmente, pero el hecho de querer seguir adelante con la carrera en filosofía, ciertamente que no solamente te va a abrir muchas puertas, sino que te va a dar mucho peso intelectual también. Así que eso, felicitaciones nuevamente enormes por eso. Y bueno, adelante. Te quiero nuevamente invitar para el futuro, porque ha sido una conversación muy provechosa, y a todos los que nos están escuchando, a Mane la van a encontrar en Instagram. Voy a poner el link para que la sigan, y también en su canal de YouTube para que por favor se suscriban, porque tenemos realmente mucho que aprender de ella y de su trabajo. Así que gracias enormes, Mane. Muchísimas gracias, Pablo. La verdad que ha sido un placer y bueno, nos veremos pronto. Así será, y nuevamente invitarlos a suscribirse, a compartir este video. Gracias a todos los que puedan colaborar con Mane. También compren su libro. Es un libro realmente que los hará pensar, que los hará cuestionarse, que los hará crecer intelectualmente. Me parece también un aporte enorme, La Singularidad Radical, que lo pueden encontrar en Amazon, ¿cierto, Mane? Es la manera más fácil de encontrarlo el libro. Así es, en Amazon. Perfecto. Así que nuevamente, gracias enormes a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias, Mane, y hasta la próxima. Muchas gracias por haber visto este video y haber visitado mi canal. Si no estás suscrito, te invito a hacerlo en este momento y a compartir este video. Si quieres más información acerca de mi trabajo, te invito a ir a la descripción, donde encontrarás los links para todas mis redes sociales, mis libros y mi página web.